del versículo 35 al versículo 50. Antes de leer toda esta parte, ¿se recuerdan ustedes todo el contexto en el que está Esteban? Bueno, ustedes si quieren síganme con su vista, pero ahí en Hechos 6, del 8 al 15, antes de ver todo lo que vamos a observar, está Esteban sufriendo un momento de crítica, un momento de oposición, está frente a sus enemigos, está frente al concilio, y ahí en Hechos 6, 8 al 15 te dice la razón por qué llegó ahí. Dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Fíjate, Esteban se levanta y expone la palabra, pero hay enemigos que se oponen a la verdad, y el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Y qué van a hacer? Dice más adelante, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No olviden esta parte. Dice contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Podríamos preguntar, ¿dónde estamos parados en la historia que estamos observando? Bueno, estamos en la defensa de Esteban. Bueno, ahí lo tenemos como un subtítulo seguramente del capítulo 7, defensa y muerte de Esteban está, ¿no? Pero, ¿sabe qué es esto? Es una exposición de Esteban, es una predicación. Pero Esteban está respondiendo frente a sus enemigos, pero él está usando este tiempo para predicar, para exponer. Y desde lo que hemos observado, hemos mencionado que de manera precisa, él está usando los pasajes. Él está usando un recurso literario que es la narrativa. Y está poniendo las ideas en el lugar donde deben estar. Entonces, vas a ver a Esteban desde el versículo 2, dice, y le dijo, varones, hermanos y padres. Y ahí empieza su narrativa del capítulo 7, versículo 2. En su narrativa les lleva por diferentes momentos que ellos obviamente saben. Ellos conocen bien lo que Esteban está diciendo. Pero ¿por qué tienen que repetirles? Porque una y otra vez, lo voy a mencionar seguramente en la exposición, es que no sirve de nada que conozcas la Escritura si no pones en práctica. No sirve de nada que conozcas la Escritura si no lo vas a poner en práctica. Entonces estos hombres son conocedores. Pero Esteban justamente, cuando leímos ahí en el capítulo 6, que no podían con la sabiduría de Esteban, que Esteban no era distinto a nosotros como seres humanos, no tenía dos cerebros. Simplemente él está usando el pasaje, el texto, de manera adecuada y precisa. Entonces, obviamente, los que no ven el texto como Esteban lo miraría, sometiéndose al texto, se van a enfurecer. Y Esteban en su narrativa, como les decía, va a poner de manera precisa las historias. Y entonces comienza hablándoles de Abraham. Y desde Abraham, porque ellos saben quién es Abraham. Y luego les comienza a hablar de los hijos de Abraham, que es Isaac, Jacob y los patriarcas. Luego de hablarles de los patriarcas, les dice cómo llegaron ellos a Egipto. No sé si se acuerdan todo ese evento, cómo llegaron ellos a Egipto. Y muerto José, dice, ahora se quedaron allí. Pero luego comienza la narrativa para introducir para lo que ellos ya estaban, por la cual falsamente le trajeron frente al concilio. El punto era que trajeron a algunos que se dejaron sobornar.
eran instrumentos. Y estos dijeron, Esteban está hablando contra Moisés, contra la ley, contra las prácticas que hacemos, contra este lugar, el templo. Entonces, Esteban, el punto es llegar acá, a hablar de Moisés y también hablar del templo. Pero para llegar ahí, fíjate lo que ha hecho Esteban. Les ha narrado, les ha hablado el contexto. Y no es el punto de la predicación expositiva, pero en la predicación expositiva no puedes hablar el texto sin que reine el contexto. Porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Pero acá está dentro del contexto y Esteban, de manera ahora precisa, les va a hablar esto. ¿Quién es Moisés? ¿Y qué es el templo? Esto es lo que Esteban quiere hacer ahora. Esteban va a detallar, va a pintar, va a mostrarles quién es Moisés. Claro, ellos le están diciendo, él habló contra Moisés. Ellos tienen una idea de quién es Moisés, pero tienen una idea errada, la cual te quiero desarrollarlo contigo. Pero también saben y están en el templo y tienen una idea del templo, pero también otra vez tienen una idea errada del templo. Pero no pensemos que a los que Esteban se está enfrentando no son conocedores de la ley. Seguramente, si alguno de ellos, o en ese tiempo hubiésemos estado nosotros, nos quedaríamos boca abierta escuchándolos todo lo que memorizan, todo lo que podrían citar, todo lo que podrían aún decir las interpretaciones que son sus tradiciones. Podríamos quedarnos sorprendidos por sus prácticas religiosas, pero eso no te dice nada de quién es esa persona. Podríamos ya introducir aplicando esto. No dice nada que esté sentado acá. En un sentido, eso no me dice nada a mí, ni el que yo te esté predicando no te dice nada de mí. Tiene que ver con lo que yo hago con el texto, no tanto como lo hablo del texto, si vivo lo que dice el texto. Bueno, Esteban va de manera precisa, ahora a decir todo esto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, Esteban es un instrumento para mostrar el poder de Dios. Eso hemos visto hace algunas semanas atrás. También hemos visto las artimañas de los adversarios. También hemos visto el rostro de Esteban, un contraste de sus adversarios. Y luego hemos hablado la proclamación categórica de las escrituras de Esteban. Y ahí nos hemos quedado. Y ahora queremos introducir este punto, que sería la administración precisa de las escrituras fue para sus adversarios, para que observen quién fue Moisés y para qué fue el templo. Es bastante largo el punto, porque no es el tema de todo lo que estamos viendo, porque el tema es Esteban, el primer mártir de entre los hermanos. Si se acuerdan, ¿no? Que ese es el tema principal. Y estamos desarrollando punto por punto por punto. Y acá estamos en otra parte, porque si te das cuenta, ¿dónde inicia todo esto? Es en el capítulo 6, desde el versículo 8 hemos estado viendo y ahora estamos ya en el capítulo 7, versículo 35. Permítanme leer lo que vamos a ver hoy. Fíjense, después de que Esteban les habla, ¿quién es Moisés? ¿Se acuerdan que Esteban les pinta, les dice que Moisés, antes de que pueda ser usado por Dios, tuvo que estar 40 años en Egipto, 40 años en Madián, y ahora 40 años va a tener que conducir al pueblo. Y ahí nos hemos quedado, en esa parte expectante. Fíjense el versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el quien dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Fíjense el 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y bueno, sigue ahí y luego lo van a apedrear a Esteban. Esta última parte lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. 3 preguntas que tendríamos que respondernos, sencillas, pero debemos hacerlo. ¿Quién es Moisés? En segundo lugar, ¿para qué fue el templo? Y en tercer lugar, ¿para qué Dios dejó su palabra? ¿Para qué Dios dejó su palabra? Eso quiero ver contigo. Entonces, este quinto punto, te vuelvo a citar, la administración precisa de las Escrituras fue para sus adversarios que observen quién fue Moisés y para qué fue el templo. Todo el versículo desde el 35 al 50 abarca todo eso, lo que vamos a ver. Y dices, ¿cómo lo llenamos todo esto? Si me seguiste con tu lectura, te das idea, tanta información hay ahí. Bueno, el otro día hablaba con alguien y me dice, estás predicando la predicación de alguien. Esto es una predicación y estoy predicando esa predicación y quiero ser preciso y no quiero irme como, no salirme de lo que Esteban está diciendo. Y vamos a observar, ¿te parece? Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, mientras Esteban está desarrollando su narrativa, llegó a hablarles de Moisés en Egipto, en el desierto de Madián, y ahora Dios les llama desde una zarza y le dice, y Moisés tiene que entender lo que es la santidad para que ahora haga la tarea. Entonces ahora Esteban continúa la historia. ¿Y para qué continúa la historia? Es para esto. Ellos debieron comprender que Moisés fue el gobernante y juez, pero por mandato por Dios. Otra vez te lo digo. Ellos debieron comprender que Moisés fue el gobernante y juez, pero por mandato de Dios. Y tú dices, pero eso lo sé. No, espera un momento. Vamos a observar detalles. Y fíjate cómo inicia. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Te recuerdas? Ya Esteban lo había dicho, había dicho esto, que Moisés se presentó frente a sus hermanos, quiso liberarlos, defenderlos, y le dijeron esto, y acá vuelve a recordarles el Esteban en su predicación. Y dice, acá viene, a este lo envió Dios como gobernante y libertador. Para el judío, Moisés es algo grande, porque Moisés da la ley. Es más, puede ser o se puede ver que el judío, el israelita, se ha olvidado que Moisés es solamente un instrumento de Dios. Que Moisés no tenía que ser idolatrado. Que Moisés no tenía que ser venerado. Que Moisés solamente es un instrumento.
Porque acá está lo que dice Esteban. Moisés le está contando, él les contó que él con su deseo quiso hacer todo, pero Dios aún no era el momento. Dios tuvo que pasarle por escuelas. Es más, Moisés tenía que aprender quién era Dios, tenía que aprender una lección, quién es Él. Y era su santidad. Recién allí, con un corazón humilde y reconociendo quién es Dios, ve a hacer la tarea. No se trata de Moisés acá, se trata de Dios. Dios es el que libera a Israel de Egipto. Se trata de este punto. Por eso dice estas dos palabras que Moisés hizo, pero sin dejar de ver, fíjate el versículo 35, a este lo envió Dios. A este lo envió Dios. ¿Y de qué manera lo envió? Por dos cosas, gobernante y libertador. La idea de gobernante ahí es una persona que toma decisiones judiciales, y libertador, alguien que puede adquirir algo que fue perdido. O sea, acá está este hermoso cuadro cuando Dios ahora va a descansar sobre un hombre su obra. Cuando veo a personas que están creciendo y veo mi propia vida también, cómo Dios pone sobre mis manos su obra, no es mi obra, su obra, uno se siente como impactado. Tanto, Señor. Y uno quiere ver en otros para que lo mismo Dios siga haciendo en ustedes. Pero no pueden hacer si no pasan por esta escuela que Moisés pasó. Y va a llegar un momento donde Dios deja su obra en tus manos. No es tu obra, es su obra. Para que ahora hagas esa tarea. Moisés tenía algo particular que hacer, sería el libertador y tenía que ser el gobernante. Claro, nosotros no somos Moisés. No tenemos que liberar a nadie. Pero sí, Dios nos deja tareas a nosotros. Pero pensaba estas ideas acá. Dios fue el que le equipó durante 80 años. Esos fueron lo que vimos antes. Dios es el que manda desde una zarza, y este es el punto, dice, te enviaré a ti. Bueno, para que alguien haga una tarea, hermanos, Dios no tiene que rogarle. A veces creemos que el servicio al Señor es así. Y queremos retener a personas, dejándoles algunas responsabilidades. Para que no se vaya de la iglesia, démosle esta responsabilidad. Para que se sienta bien, mira cómo está, mira, no se siente usado. Para que no se sienta mal, démosle. Dios no actuó así con Moisés. Moisés tenía que observar a un Dios santo. Para que le pueda dar la tarea, ahora Moisés tenía que solamente obedecer, someterse. Y ahora Moisés comprende. Y ahora Moisés, maduro, recibe la tarea como algo inmerecido, porque Dios le da la tarea para hacer. Y esta idea que le envió, Dios le mandó, y solamente él se sometió. O sea, es hermoso ver cuando vas a una persona y le dices, hermano, queremos encargarte, o hermana, queremos encargarte esta tarea. Pero ahora se tiene que observar del lado de cuánto ha madurado. Porque si ha madurado, lo va a recibir con gozo y va a decir, lo voy a hacer. Porque quiere hacer la tarea. Porque el que lo manda no es el pastor, es Dios, porque su tarea es de Dios, la obra es de Dios. Y acá viene esto. Dios es el que da la tarea. Y Dios le da el privilegio, en este caso a Moisés, le equipa a Moisés para poder hacer eso. Entonces, si no eres equipado, no serás usado. Dios siempre usa instrumentos que han pasado por sus manos para que luego lleven gloria a su nombre. Por eso Dios puede decir que él fue el hombre más manso, más humilde. Moisés no va a llevarse la gloria. Moisés no va a acaparar la atención sobre sí, pero Israel lo hizo. Israel lo tuvo a él como el mejor, pero él no lo buscó. Él no hizo eso. Él miró continuamente que observaran a Dios y que temieran a Dios. De esto se trata. Si es que no pasamos esa escuela de la humildad, y si esta otra idea, si no somos instrumentos que pasamos por sus manos, no podemos llevar gloria a Dios con lo que hacemos.
Entonces, si quieres llevar gloria a Dios como instrumento del Señor, vas a tener que pasar por sus manos y con humildad y simplemente obedecer. Entonces Dios no ruega, sino manda y les da, y en este caso le da tareas a Moisés que hacer. Pensaba esto, estas tareas no pueden recaer sobre personas que no han comprendido quién es Dios y su obra. Solo cuando un creyente comprende la magnitud de su Salvador y la salvación que obtuvo, quedará completamente agradecido para entregar ahora su vida, su servicio. ¿O no es así? Solamente cuando entiendo y comprendo qué es lo que Dios ha hecho, no quedaríamos abrumados por tan grande amor, tan grande misericordia que tuvo con nosotros, y ahora puedo hacer esta tarea. Solamente por gracia. Pedro lo tenía que entender esto en algún momento. Hacer esta tarea. ¿Te acuerdas cuando Pedro, después de la resurrección, piensa esto, después de la resurrección, después que le vio a Jesús, ¿sabe qué iba a hacer Pedro? Irse a pescar con sus amigos. Y Jesús tiene que buscarlo. Y le va a decir, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces le respondió, sí, Señor? 3 veces. Y la última dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y dice con un semblante triste, le dice. Y Jesús todas las veces le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Lo que le está diciendo Jesús es, comprométete en esto. Pedro entiende ahora. Y Pedro no va a dejar de hacer la tarea. Es pura gracia. Y Jesús le da la oportunidad ahora de buscarlo, de restaurarlo. No solo eso, fíjate el versículo 36. Ellos debieron comprender que Moisés solo fue el instrumento de Dios para mostrar su poder a su pueblo. No fue el poder de Moisés, sino es Dios el que lo envió. Fíjate el 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¡Wow! ¿Sabe lo que ha hecho en esta idea de por 40 años? Te dio todo, Esteban dio todo el conocimiento, todo en esta sola frase, en esta pequeña oración, dio todo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, por 40 años. Ellos lo saben bien. Y tú dices, prodigios y señales. ¿Qué es un prodigio? Prodigio es algo sobrenatural, que esto sobrenatural va en contra de las leyes de la naturaleza. Eso sería un milagro, un prodigio. Va en contra de las leyes de la naturaleza. ¿Qué sería en contra de las leyes de la naturaleza? De repente, mientras está soleando como ahora, llueve solo acá, en estas 4 partes, en este saloncito. Dirías, ¿qué? Bueno, el Señor hizo milagros en el Antiguo Testamento. Esas va en contra de las leyes. Eso hizo Dios. Y no solamente, sino señal. ¿Y qué era una señal? También la idea es sobrenatural, pero ¿sabes? Con el énfasis de comunicar un mensaje. O sea, pareciera la misma idea. Sí, son sinónimos, pero es una palabra que te ayuda a comprender un poco más de lo que son los milagros o señales. ¿Sabe lo que es? No solamente es observar cómo la ley de la naturaleza se quiebra, sino esa ley que se quebró trae un mensaje, declara algo, declara quién es Dios. O sea, el pueblo de Israel cuando miraba todos los milagros, no estaban viendo nada más para que sean expectantes. Mira cómo se mueve o cómo se abre el mar, sino tenían que ver a Dios. El mensaje es Dios. Ese es el mensaje. Alguien lo está haciendo. La atención recae sobre Dios. Bueno, cuando pensamos en señales y prodigios, ¿sabes? Estuve haciendo un poco de tarea para poder exponer esto. Y te digo rapidísimo para que te quedes como yo me quedé abrumado con esto. ¿Sabes lo que pasó? Más o menos así. La vara de Aarón se convirtió en culebra. Cuando hubo una columna de nube de día y una columna de fuego por la noche. Todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, una columna de nube en el día
para cubrirlos del calor y de fuego por la noche, para que sigan caminando y les alumbre. ¿Qué más sabes de esa nube? Hubo una nube, que esto no te lo presenta ninguna película, ni el dibujito El Príncipe de Egipto. Este dibujito, si viste, no, tampoco te lo figura. Cuando lees el texto, dice, el faraón iba detrás, el ejército de faraón iba detrás de los israelitas, pero una nube se interponía entre ellos y Israel. A tal punto que, si lees el texto, dice que para ellos era tinieblas y los demás avanzaban como de día y no podían ver. Eso es lo que está pasando cuando hay persecución. ¿Esto no es sobrenatural? Es más, ¿qué pasó? Las distintas plagas que hubieron. El Nilo fue convertido en sangre, ranas, polvo y piojos, enjambres de mosca, muerte de animales domésticos, úlceras, granizo y fuego, langostas, tinieblas, muerte de los primogénitos. ¿Esos no son señales que declaran de un Dios poderoso? Bueno, esto es lo que está pasando. Es más, en el Mar Rojo, ¿qué pasó con el Mar Rojo? Moisés ve al ejército que viene y comienza a orar y dice Dios, ¿por qué me hablas? Di a Israel que marche. Punto. Di a Israel que marche. Levanta tu vara. Y ahí por primera vez van a ver un acuario. Ustedes, si fueron a una casa, Roy tiene su pequeño acuario. Pero ahí fue un acuario gigante. Pasaron por medio del mar. Y todo Israel. ¿Esto no es sorprendente? Impresionante. Ahora, ¿qué pasó en el desierto por 40 años? Escucha. Las aguas dulces de Elim. ¿Te acuerdas de las aguas amargas de Mara? Pero dice, tan cerca estaban las aguas dulces de Elim. El maná y las codornices. El agua que vertió de la peña de Oreb. Cuando por primera vez conocen a Jehová como mi estandarte, cuando ellos vencen a Amalek. Cuando el pueblo de Israel se estremeció al oír los truenos, la bocina, bajo esa nube espesa. Fíjate, esto sería sorprendente. No sé si alguna vez estuviste debajo de una montaña, pero ver una nube sobre esa montaña y relámpagos y truene todo y se oye una bocina. ¿Te imaginas? Todo temblando. Esto vivió Israel. ¿Y de qué te habla? De un Dios vivo. Declara un Dios vivo. 40 años. Lo más sorprendente que me llamó la atención, y ahí está, te puedo citar todos los textos, lo que estoy hablando. El día que la gloria de Dios descendió en el tabernáculo. Está en Éxodo 40, del 34 al 38 y Números 9 y 15, pero no lo busques. Impresionante. Ahora el pueblo estaba sentado alrededor del tabernáculo y una nube va a descender. Se va a posar sobre el tabernáculo. Y todos dejaban de hacer la tarea. Nadie hacía nada. Todos se quedaban mirando al tabernáculo hasta que la nube se levante y se iba. ¿Esto no es el poder de Dios? O sea, estos judíos que están frente a Esteban conocen todo esto. Y les va a seguir, bueno, no está estos detalles, pero por ejemplo, con la muerte de los 10 espías, cuando Dios juzgó a los hijos de Coré tragándole la tierra, estos que se rebelaron contra Moisés, ¿sabes qué pasó? La tierra abrió su boca y se los tragó vivo toda una familia. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que es mordido, que mire y viva. Cuando Dios le dio distintas victorias frente a los quienes, frente a los cananeos, frente al rey Sejón, a los amorreos, frente al rey de Basán. Todo esto pasó durante 40 años. Pero el punto no está en Moisés. El punto está en Dios. Por eso debieron comprender no solamente eso, sino debieron comprender que Moisés fue el pregonero del Mesías. Fíjate en el versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel,
profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Moisés dijo eso y dices, ¿dónde está? En Deuteronomios 18:15. Moisés dice, como a mí me levantó, Dios va a levantar un profeta. A él oiréis. Para el judío no hay nadie como Moisés. Pero Cristo es mayor que Moisés. Jesús es mayor que Moisés. Lo que está haciendo Moisés es mirando hacia adelante. Recuerda que Moisés es el que escribe el Pentateuco. Moisés es el que escribe el Génesis en el desierto. Moisés es el que escribe Génesis capítulo 3, versículo 15, pensando que un día iba a venir iban a ser de la simiente aquel que iba a pasar la cabeza a la serpiente. Y ahora dice, mirando hacia adelante, profeta os levantará el Señor, a él oiréis. Y está hablando una profecía, pensando en el Mesías. Pedro esto ya lo había dicho. A él oiréis. Entonces, ¿qué debió hacer? Hasta acá, ¿qué debió hacer Israel? Fíjate, versículo 37, otra vez. A este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. A ver, hagamos un repaso. Está frente al concilio. Fariseos, saduceos, conocen bien la ley, sacerdotes, y les está diciendo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No vieron lo que dijo Moisés? Él ya dijo esto. A él oiréis. O sea, la escritura revela quién es Dios. No necesitamos a alguien que nos diga quién es Dios, sino solo la escritura. Tenemos dos revelaciones. La revelación general, que cuando sales una noche en TIC, vas de viaje hacia la sierra y ves el cielo estrellado, te bajas del auto y miras todo y dices, impresionante. Te declara la existencia de un Dios, pero no te puede hablar de quién es ese Dios, su carácter, las implicancias, todo en cuanto a Dios, y es la revelación especial, que es la escritura. Entonces ellos debieron que escudriñar las escrituras, como dice Juan 5:39. Jesús le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya Jesús les dijo, escudriñen la escritura habla de mí. Pero Jesús, ¿a quién les está diciendo esto? Justamente a ellos. Ellos, la escritura habla de mí. Jesús no está pensando acá en Primera de Timoteo, no está pensando en Romanos, no está pensando en Primera de Juan, en San Juan, porque Juan es su apóstol, todavía está como apóstol. Cuando dice escudriñar las escrituras, le está diciendo, observen la ley. Ya la ley estaba hablando de este Mesías, pero ellos no lo vieron. No solamente eso, sino debieron comprender que fue a través de Moisés quien Dios dio las leyes para su pueblo. Y acá está, fíjense el versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora, no sé si te diste cuenta, Esteban ha estado señalando continuamente a alguien. ¿A quién estaba señalando? A Moisés, usando un pronombre. Fíjate el versículo 35, ¿cómo inicia? A este. Más abajo, después de las preguntas, a este lo envió. Versículo 36, este lo sacó. Versículo 37, este Moisés. Versículo 38, este es aquel. Y aún en el 40, después del punto y coma, dice, porque este Moisés. ¿Qué quiere señalar Esteban con todo esto? ¿Por qué continuamente este? Bueno, ustedes no dijeron y sobornaron a algunos que estoy hablando en contra de Moisés. No. Esteban tiene una comprensión teológica, quién es Dios, y comprenden bien quién es Moisés. Por eso de manera puntual detalla este Moisés, este Moisés, este Moisés, este Moisés. Este hizo esto.
no es así como ustedes están diciendo. Pero lo que va a ir en contra es de cómo ellos toman a Moisés. Porque fue Dios que lo envió a Moisés y fue el instrumento de Dios para el pueblo. Es más, ¿sabes qué dice 2 Corintios 3, 14, 16? Te cito. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo dice, ellos tienen un velo. Aun cuando ven el antiguo pacto, es más, dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, Esteban está lidiando con personas que tienen un velo, que están viendo a Moisés como el mejor, como el único, como aquel que dio las leyes. Pero Esteban es preciso en observar quién es Moisés. Moisés no deja de ser el gobernante y el libertador, pero fue Dios que lo envió. Y punto. Debiesen haber visto a Dios, a quién envió Moisés, no a Moisés. Debieron ver y oír la ley que dio Moisés y no ver al que fue, diríamos, el instrumento humano. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese sabido dónde está la tumba de Moisés? Hubiese sido un tropiezo para Israel. Y nadie sabe dónde murió Moisés, porque hubiese sido tropiezo. Es más, el libro a los Hebreos, el autor a los Hebreos, tú sabes que el libro a los Hebreos es alguien que va a hablar a judíos cristianos. Y como su tarea de este autor es afirmar quién es Cristo, como ellos son judíos que salieron del judaísmo, ahora son cristianos, el autor quiere presentar que Jesús es superior a Moisés. Y es así. Es más, Hebreos 3, 6, del 3 al 6 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. El autor a los Hebreos le está diciendo, ¿sabes quién es Moisés? Es un siervo. ¿Sabes quién es Cristo? Es el hijo. Y el hijo de la casa. Para el judío Moisés era todo. Esteban entonces tiene una comprensión precisa de la teología de quién es Dios y les da de manera clara lo que es Moisés, quién es Moisés. Luego dice, ¿no? El versículo 39, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acá está, Esteban no pasa por alto esta verdad para decirles, nuestros padres no quisieron obedecer. Es como si se estuviera acercando a ellos. Claro, Esteban también es un judío y ahora tiene que resonarles en el oído la desobediencia. Nuestros padres no quisieron obedecer. Entonces pensaba así. Esteban está recordando lo que ellos no hicieron, los padres no hicieron, no quisieron obedecer, sino desecharon. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a Aarón, haznos dioses que vaya delante de nosotros. ¿Sabe lo que pasó acá? Esteban les está diciendo, ¿sabe lo que hicieron nuestros padres? Nuestros padres dijeron, queremos tener ídolos. No sé si me seguiste con lo que te hablé, lo que pasó en frente al monte. ¿Qué harías tú cuando ves a un monte, estás debajo de un monte y ves toda esta escena? ¿Te traería temor? ¿Te afirmaría tu fe en cuanto a Dios? ¿Sabes qué hizo Israel? Queremos dioses.
Queremos ídolos. Lo que sucedió es que, aunque ellos salieron de Egipto, Egipto nunca salió de su corazón. Todavía desean las cosas de Egipto. Esto no ha cambiado. Tú puedes estar acá sentado deseando las cosas del mundo, gobernado por las cosas del mundo y deseando las cosas que los incrédulos desean y hacen. No sé si pasó por tu mente el 31 por la noche, cuando todos están de fiesta, y tú deseabas eso, anhelabas eso. Qué triste puede ser para una persona cuando el Señor le muestra lo que ha hecho, pero nunca haber salido la mundanalidad de su corazón. Ahora desea las cosas del mundo. Estos, sus padres, hicieron eso. Y Él les recuerda. Entonces, lo que quiere decir es que los placeres de Egipto para ellos eran mayores que las cosas que vieron y oyeron. Impresionante. Los placeres de Egipto eran mayor para ellos que las cosas que vieron y oyeron. No significó nada ver el mar abrirse. ¿Te imaginas eso? Ahora tú dices, si yo hubiese estado allí, yo sí hubiese sido fiel al Señor. Pero el Señor no cambió. Sigue transformando, sigue obrando, sigue haciendo mostrando su poder. Y tú dices, ¿cómo? ¿No ves la vida transformada de hermanos? Te habla algo de un poder poderoso. ¿Por qué desear las migajas del mundo cuando puedes estar frente al banquete del Rey y disfrutar todo lo que Él te quiere dar? Cuando inviertes esta idea, crees que el mundo te puede dar los banquetes, pero cuando gustas de estos banquetes, como dice Proverbios, solamente es ajenjo, dolor. No sé si tomaste agua de ajenjo. Bueno, así es el pecado. Estos hombres salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿No tuvieron la luz necesaria ellos para desear solo de Dios? ¿No tuvieron la luz necesaria, hermanos? La respuesta es sí, tuvieron la luz necesaria. Ahora, volvemos a pensar, pero en nosotros no pasó eso. Tienes la luz necesaria, hermano. Tienes su palabra. Es más, Cristo ya fue crucificado y resucitó. Y como dijo Jesús, si no oyesen ni a la escritura, aun cuando se levantasen de los muertos, no van a creer. La gente quiere ver para creer todavía. Pero Jesús dice, no, ya está. Crean lo que dice la escritura. Abandonen sus pecados. Entonces lo que pasó nada más es demostrar dónde estuvieron siempre. Lo que me impresionaba de esto es que mientras Dios hablaba en el monte a su hijo, a Moisés, abajo abajo del monte había un pueblo que hablaba a Aarón, haznos dioses, para solo pecar. Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatrías. Esto dice Pedro, baste ya, ya no más. Así vivíamos, ya no más. No vivan así. Hebreos 3, de lo que hemos leído, 3 del 7 al 19, pues no voy a leer todo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El autor de los Hebreos ahora les recuerda a ellos, parecido a Esteban, les dice, ellos han andado vagando en su corazón, han visto todo, pero no quisieron creer, no quisieron creer. Por eso el autor dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Por eso está la idea de sentarnos, escuchar la predicación, exhortarnos. No codicien, la idea, no codiciemos las cosas del mundo, no codiciemos las cosas que cree y se parece que es hermoso. Su fin es camino de muerte. El pecado te puede engañar, sus artimañas te pueden engañar. Y dice después, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya hecho. ¿Saben qué dijeron ellos? Como desde el Edén es así, ¿no? Acá hay una excusa. La excusa es, no sabemos qué pasó con Moisés, por eso estamos haciendo esto. Es lo mismo. Adán, ¿comiste del fruto? La mujer que me diste. Eva, ¿comiste el fruto? La serpiente me engañó. El pecado siempre engaña y el hombre siempre se justifica por el pecado. Siempre. Debiésemos decir, sí, yo hice esto. Sí, soy pecador. Acá se justifica, no sabemos qué pasó con Moisés. Entonces, ¿qué excusas pones para continuar pecando? Y ahora el punto es, no se trata de que no tienes la luz necesaria. No se trata de la palabra de Dios, no se trata de Dios. Dios sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, pero el corazón está dominado por placeres. Y cuando vas a esos placeres, te deleitas en los placeres, luego cuando se te encuentra en esos placeres, presentas excusas. Y no hay excusa delante de Dios, solo hay culpabilidad. ¿Qué más? El versículo 41. Debieron comprender que Dios juzgó el pecado de desobediencia de su pueblo. Vamos a ir más rápido, no se preocupen. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¡Qué impresionante! Dice, se deleitaron. Ahí la idea de regocijarse es celebraron, se animaron. Hicieron ídolos, claro, ellos aprendieron todo eso en Egipto. Es más, ¿te acuerdas que Dios permitió que los egipcios le dieran, despojaron a las personas de Egipto, salieron con oro y plata? Pero ahora están usando eso para hacer un ídolo. ¿Y sabe qué hacen? Se animan entre ellos. Hey, no, mira, hagamos esto. Qué lindo es esto. ¿No te deleitas? Vamos, pequemos. Debieron comprender que Dios juzga ese pecado. Versículo 42, fíjate. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Lo peor que puede pasar para alguien es esto, que Dios una y otra vez te habla, pero luego dice, basta. Te abandona tu corazón. Es lo peor que puede pasar. Abandonarte a tus deleites. ¿Y sabes cómo vas a terminar? Muerto. Muerto. Ahogado en tu pecado y muerto. Esto es lo que pasó. Dios los entregó. No sé lo que el Señor te está hablando hoy. Continuamente diciendo, abandona ese pecado. Confiesa ese pecado. Basta de pecar. No esperes que el Señor te deje ahora para que gustes del pecado y luego te lamentes todo lo que pasó con tu vida. Basta.
Abandona ese pecado. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como escrito está en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, o casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo a Moloc y a las estrellas de vuestro dios Rafán, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Egipto. ¿Sabe lo que he hecho acá? Pensaba, y acá está la destreza de este hombre. ¿Sabe qué hizo? Hizo lo que la predicación expositiva hace. Decir lo que el autor dijo a la decir lo que el autor dijo a su audiencia original y no lo manipuló. ¿Sabes? Está usando del profeta Amós y ahí lo está predicando, está usando el texto y le está aplicando. Está diciendo lo que Dios dijo nada más, está diciendo lo que el autor original dijo a su audiencia original. Predicación expositiva. Acá está. Impresionante. Dios se apartó y se entregó. Me gustaría leer todo lo que estaba pensando de esto. Dios se apartó y se entregó. Romanos 1, 24 al 32. Ves la gran lista que Dios los abandona a sus pecados. Impresionante. Los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron de la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con lo que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y luego detalla, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, malicia, murmuradores, detractores, homicidios, llenos de envidia. Dios abandonó al hombre en sus deseos. Cuando el hombre se empeña y no da culto al Creador, sino a la criatura, Dios los ha abandonado. No solo eso, versículo 44, debieron comprender que solo el tabernáculo fue un testimonio que Dios habitaría en medio de su pueblo, porque nada podría contener a Dios. Y cerramos con esto, no se preocupen. Fíjense, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. En esta sola oración, Esteban pone de manera precisa lo que es el templo. El tabernáculo de testimonio. ¿Qué es el tabernáculo? Es el tabernáculo de testimonio. ¿Y qué es el tabernáculo de testimonio? El tabernáculo de testimonio era para mostrar que Dios ahora habitaba en medio de su pueblo, así de sencillo. La idea de tabernáculo, hay un montón de pasajes que hablan, y también, no sé si alguno está pensando, tabernáculo, pastor, ¿qué es eso? Bueno, ven esto a lo que ven más o menos. El tabernáculo tenía que ver con una carpa sin techo, tenía un atrio y tenía dentro de ese atrio varios enseres. Tenía también dentro del atrio había el tabernáculo donde se separaba del lugar santo, el lugar santísimo. Te doy detalles. ¿Qué había dentro de ese tabernáculo? En todo. Estaba el altar de bronce, el lavacro, el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro de oro. En el lugar santísimo, el arca y el propiciatorio. Esto era el tabernáculo de testimonio. ¿Por qué ha hecho esto Dios con Moisés, con el pueblo? Bueno, Dios no quiere dejar a su pueblo a la deriva. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero como Dios es un Dios santo, ahora Dios tiene que requerir un lugar donde Él iba a venir cada tiempo para morar en su pueblo. Entonces, había separado un pueblo para que ellos lleven el tabernáculo, eran los levitas. Y cuando el campamento se detenía, los levitas comenzaban a armar el tabernáculo y armaban todo el perímetro del atrio. Y luego estaba la carpa, donde se dividía del lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santo, como te dije, también había objetos.
Y fuera de esta carpa, dentro del perímetro del tabernáculo, había enseres donde se sacrificaba a los animales. Y todo esto era recordatorio de lo que Dios exigía para que habite en medio de su pueblo. Y tenía que haber continuamente un sacrificio. Esto era la idea. Dios deseando habitar en medio de su pueblo, pero para que eso suceda, tenía que haber sacrificios. El tabernáculo de testimonio. Pero, ¿qué es la idea de todo esto? Fíjense. Dice, versículo 45, el cual recibiendo una vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Lo que ha hecho Esteban es resumir todo lo que pasó hasta Salomón. Bueno, Dios manda a Moisés. Moisés en el monte sucede algo impresionante. Moisés ve una maqueta del tabernáculo, de cómo Dios quiere que sea. Y Moisés está viendo una maqueta y le dice a Dios, así quiero que sea. Y luego le da los detalles. Moisés baja, pide todo y lo hace. Ahora, Moisés no introduce, dice al pueblo, lo hace Josué. Y Josué introduce al pueblo a Canaán. Ahora, dentro de Canaán, ahora el tabernáculo va a fijarse en un solo lugar. Luego dice de David. David no quiere que esté ahí en Silo. Él quiere que esté ahora en Jerusalén. David lo va a llevar el tabernáculo a Jerusalén. Pero él va a decir, yo vivo en casa de cedro, pero Dios en una carpa no puede ser. Porque el tabernáculo era una carpa. Quiero que Dios tenga un templo. Y Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer. Porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo lo va a hacer. Así que Salomón hace el templo de Salomón. No sé si escuchaste el templo de Salomón. Y un templo hermoso. Como ese templo no hubo más. Pero el 586 los caldeos destruyeron el templo. Y luego con Esdras, Zorobabel, después del cautiverio, Zorobabel va a regresar de Babilonia para hacer el segundo templo. Siglos antes de Cristo, un hombre llamado Herodes el Grande, por querer congraciarse con los judíos, va a extender ese templo a hacerlo más grande de lo que ha hecho Zorobabel. Pero ¿qué sabe qué pasa el año 70 con ese? Es destruido. ¿Por quién es destruido? Por el general Tito. A ver, si me estás siguiendo con la historia, es así. Resumiendo, Moisés hizo el templo, el tabernáculo, Salomón lo construye, un día se destruye el templo porque lo conquistan, luego lo vuelven a construir, pero el año 70 lo vuelven a destruir. Ahora, piensa esto, Esteban está usando la lógica. Claro, Esteban está antes del año 70 acá, solo está viendo hacia atrás, pero va a usar un pasaje y está usando la lógica de Esteban diciendo, ¿cómo puede ser posible que Dios pueda contenerlo este lugar a Dios? Y va a usar un pasaje, fíjense lo que dice, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos, hecho de mano, como dice el profeta. ¿Qué dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Hasta ahí llega Esteban, para luego acusarlos. ¿Qué es todo esto? Ellos tienen a Moisés como el más grande, pero Esteban les comenzó a decir quién es Moisés. Solamente es un instrumento. Y es más, él dio la ley, pero nuestros padres desobedecieron. Esto debió hacer eco en el oído de ellos. ¿Saben? Ustedes dicen que yo he ido contra este lugar. El templo no puede contenerlo a Dios. Dios es un Dios inmenso y grande. La grandeza de Dios. ¿Y qué era el templo? El templo solo fue un testimonio para que Dios habitase, que decía que Dios habita en medio de su pueblo. Ahora nosotros no necesitamos un templo para decir que Dios habita en medio de su pueblo. Dios no habita acá, hermanos, en un sentido. Cuando pensamos que Dios es espíritu, obviamente lo llena todo. Pero cuando nos salimos de acá, obviamente sigue llenándolo todo,
pero no en este lugar geográfico, esta estructura. Ahora el creyente es templo del Espíritu Santo. La gloria de Dios, el Espíritu Santo mismo, está en nuestros corazones. Es tan distinto a esto. Hasta acá llega la narrativa de Esteban. Entonces, ¿qué ha hecho Esteban? Dio una grandísima explicación histórica del desarrollo del programa de Dios. Y la última pregunta es, ¿para qué está la palabra? Lo que ha hecho Esteban, si te has dado cuenta, es desde Abraham, llegó hasta el templo y les dio la narrativa para que ellos puedan ver y no haya dudas. Y esa narrativa que ellos conocían les debió llevar a la fe, a observar con fe quién era Jesús. Pero ellos rechazaron al Mesías. ¿Para qué está la palabra? No sirve de nada que lo escuches. Una y otra vez lo escuches. Una y otra vez lo escuches. ¿Sabes cómo eres? Como ellos. Conoce, pero sigue muerto. Tienes que creer en Jesús. Ellos debieron observar, como Moisés dijo, profeta levantará entre los hermanos, entre vosotros, a él oiréis. Ellos debieron haber creído. Entonces la historia que tenían en mente quizás no era del todo como una historia que no conocían, pero le debió llevarles a la comprensión del plan de Dios. Le debió llevarles a la historia del Redentor Mesías. Pero lamentablemente su sentencia fue por su incredulidad. Erraron cuando vieron toda la ley en sus manos. Fíjate, es así. Ellos tuvieron la ley en sus manos, hermanos. Tú puedes tener abierto la Biblia en tus manos, pero del mismo modo estar tan lejos de Dios. No te sirve de nada tener una Biblia bonita en tu casa, abrirla y leerla si no la crees. Ellos tenían a Moisés como el más grande y el templo como un lugar único. Pero Moisés, de quien dijo, Moisés mismo dijo que tendría que venir uno más, otro profeta, que tenían que oírle a él. Entonces, ¿quién es Moisés? El enviado de Dios. ¿Para qué fue el templo? Para un testimonio de que Dios estaría en su pueblo. ¿Y para qué Dios dejó su narrativa, su palabra? Para revelar su plan. Eso no lo entendieron. Espero que esto te haya servido, hermano, para ver su palabra, cuán precisa es. También nos expone nuestros corazones y lo que debe traer es un arrepentimiento genuino.